Buenos días a todos. Hoy en una nueva clase de ciencias naturales. Espero que estén con toda la disposición y que estemos preparados para aprender mucho sobre la reproducción sexual en plantas. Les voy a pedir que alisten todas sus cositas, que tengan el cuaderno de ciencias naturales, tengan su cartuchera, los colores, la regla, y que busquen un lugar apropiado para que se puedan concentrar en esta sesión y que puedan aprender muchísimo. ¿Listo? Si de pronto les falta alguna cosita o tienen que ir al baño, entonces van a pausar un momentico, van por lo que les hace falta, hacen lo que tengan que hacer y nos sentamos con toda la disposición. Yo los espero. Bueno, acá todos ya listos y voy a empezar haciéndoles una pregunta que todos deben saber responder y es ¿cuáles son las funciones vitales de los seres vivos? Ya hemos trabajado algunas de ellas. La nutrición, la relación, que luego la vamos a trabajar, y esta que estamos abordando en este instante, que es la reproducción. De la nutrición, recordemos que ya vimos nutrición humana y en ese proceso intervenían 4 sistemas: el respiratorio, el digestivo, el circulatorio y el excretor, ¿se acuerdan? Y también vimos que las plantas también se nutrían, entonces se alimentaban, respiraban, tenían circulación de la savia bruta, la savia elaborada. Entonces, todo ese proceso de nutrición ya lo trabajamos y es una función vital de los seres vivos. Esta la trabajamos luego y de reproducción ya habíamos empezado y la clase pasada ustedes estuvieron abordando conmigo todo lo de reproducción asexual y vimos que las plantas tenían 2 maneras de reproducirse. Me voy a mover aquí un poquito para que ustedes puedan ver bien. Entonces, retomo. Dijimos que las plantas se reproducen de manera asexual o sexual. Y asexualmente no intervienen células reproductoras sexuales, o sea, los gametos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la reproducción asexual un solo individuo puede dar origen a otro exactamente igual a él sin necesidad de la intervención de otro, ¿cierto? Vimos que había varias maneras de reproducirse asexualmente en plantas y trabajamos los bulbos, que ahí estaba el ejemplo de la cebolla, del ajo, los tubérculos como la papa, trabajamos con los estolones y vimos ahí la fresa, los rizomas, el orégano, también trabajamos esquejes, entre otros. Si alguno de ustedes tiene alguna duda o no recuerda bien el tema, simplemente entra a nuestro canal de YouTube y vuelve y retoma las 2 clasecitas de reproducción asexual para que tenga todos los conocimientos fresquitos. De este trabajo, ustedes en este momento están haciendo una experiencia donde están observando una plantica que sembraron y que se reproduce asexualmente. Algunos tienen cilantro, otros cebolla. Yo he estado mirando foticos que ya me han enviado y están haciendo su bitácora. Felicitaciones a los que la llevan muy bien, haciendo siquiera mínimo 3 observaciones a la semana. Recuerden que hay que poner la fecha. Van anotando todo lo que va pasando, si le salió una hojita a la planta, si le salió raíz, si se está muriendo o si no, si usted la entró y estuvo en la sombra 2 días, ¿qué pasó? Si la está regando juicioso, entonces cómo está evolucionando la plantica. Todo lo vamos a escribir ahí. Si quieren ponen foticos, si quieren hacen dibujos y además recuerden escribir las preguntas que surjan. Cuando uno está en esos procesos de observación siempre empieza a mirar y se le ocurren preguntas. Entonces la van a pensar muy bien y la van a dejar registrada en la bitácora. Con esto entonces hacemos un pequeño repaso de reproducción asexual y continuamos hoy con el tema que nos ocupa, que es la reproducción sexual en plantas. Miremos entonces, ¿en qué consiste la reproducción sexual en plantas? Para poder entender mejor eso, tenemos que ver cuáles son las partes de una flor, porque ¿cómo les parece, chicos, que en las flores están los órganos sexuales de la planta? Me voy a mover acá
para que la imagen no se vea interrumpida y ustedes muy atentos van a observar. Aquí tenemos las partes de la flor. Antes de la clase yo les dije que los que pudieran tener, regálenme un segundo, una florecita en la que se puedan visualizar diferentes partes, la tuvieran a la mano porque eso les va a permitir ir comparando o ir observando en qué coinciden las partes que yo les voy a mostrar acá con las de la florecita que ustedes tienen. Este es un lirio japonés. La flor de San Joaquín, por ejemplo, es excelente. Con esa pueden trabajar muchísimo mejor. La voy a poner aquí a un ladito y empecemos mirando muy bien el gráfico. Estas hojitas de colores, que son muy importantes porque son las que atraen a los insectos, que ahora más adelante van a ver que permiten esa reproducción sexual, se llaman los pétalos. Y ese conjunto de pétalos forma algo que se llama la corola. Entonces, si a ustedes les preguntan qué es la corola, ustedes dicen, es el conjunto de los pétalos. Muy bien. Y si les digo qué forma el conjunto de pétalos, entonces ustedes me van a decir la corola, ¿cierto? Ahora miremos aquí en la base. Hay algo que sostiene todos esos pétalos que van aquí unidos y es como una copita. Como es como una copa, recibe el nombre de cáliz, ¿sí? Y esas hojitas verdes que forman el cáliz se llaman los sépalos. Entonces, la basecita que tiene forma de copa es el cáliz y está formada por unas hojitas verdes que son los sépalos. Llevamos entonces, cojan su florecita si la tienen ahí. Llevamos los pétalos, todos los pétalos juntos me forman la corola y aquí en la base, que se forma como una copita verdecita que sostiene esa corola, está el cáliz y ese cáliz está formado por esas hojitas verdes que son los sépalos. Vamos a dirigirnos ahora a la parte de adentro de la flor y aquí mucha atención porque ahí están los órganos de reproducción sexual, ¿sí? Si yo miro esta no se ve tan bien como en la flor de San Joaquín, la voy a acercar, vamos a ver si soy capaz de que ustedes la capten ahí. Esta que se ve con, a ver, me corro para acá, este puntico negrito, ¿sí lo alcanzan a apreciar? Ese vendría a ser el pistilo, ¿sí? Estas de acá son diferentes, que son las que tienen el polen, son los estambres, ahora los vamos a ver. En este momento observemos este solito que es el pistilo y se los voy a mostrar en el dibujo. Entonces, si venimos acá, ese pistilo es el órgano reproductor femenino y está formado por varias partes. Aquí arribita, donde veíamos lo negrito, se va a llamar estigma, luego viene el estilo, acá se ensancha un poco porque ahí está el ovario y dentro del ovario vamos a encontrar los óvulos. Si nosotros analizamos, podríamos mirar que hay cierta similitud con el aparato reproductor femenino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta podría ser, digamos que el canal de la vagina y aquí podríamos tener los ovarios. Discúlpenme un momento, por favor. Por allá me estaba sonando el videito antes de tiempo, pero entonces retomemos. Acá estaría también el ovario y estarían los óvulos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, el aparato reproductor femenino está acá, pero de la planta, pistilo, estigma, estilo, ovario y óvulos. Si nos vamos a los órganos reproductores masculinos, tenemos que mirar esto que hay acá. Todo este enterito se va a llamar un estambre. El estambre está formado por un filamento, una antera, esa antera son estas bolsitas, o sea, esa antera está formada por dos sacos y esos saquitos son los que contienen el polen. Una flor tiene muchos estambres, por lo tanto, hay una buena producción de polen. Entonces, los órganos reproductores masculinos son los estambres,
Recordemos que están formados por los filamentos, que son estas tiritas que ustedes ven ahí en la flor de San Joaquín, la pueden ver muy bien. Las anteras, que son estas bolsitas con los saquitos, y el polen. Entonces, órganos de reproducción femenina, órganos de reproducción masculina. Ahora quiero que vean un video para que esto que estamos viendo en teoría lo puedan entender muchísimo mejor. Me van a regalar un momentico, yo les hago aquí la conexión y me voy a mover por aquí a este lado para que ustedes lo puedan ver bien. Vamos a estar muy atentos y a empezar a ver este video. ¿Qué es la reproducción de las plantas? Ya sabes que las plantas son seres vivos y que como tales se reproducen. Existen dos tipos de reproducción en las plantas: la reproducción sexual de las plantas y la reproducción asexual de las plantas. En este vídeo vamos a aprender qué es la reproducción sexual de las plantas. ¿Qué son las flores? Los animales necesitan a las plantas para alimentarse. Por su parte, las plantas necesitan a los animales para reproducirse. Como ya sabes, las flores son los órganos reproductores de las plantas. Tienen una parte masculina y otra femenina. La parte masculina de la flor está formada por los estambres. En su zona más alta, los estambres tienen unos abultamientos, las anteras, en las que se produce el polen. El polen es un polvillo formado por unos granos muy pequeños de tamaño microscópico. En ese videíto pudimos observar entonces, muchachos, eso que ya habíamos visto en la teoría y en las florecitas que ustedes tienen ahí con mayor claridad. Ahora los voy a invitar a que hagamos una actividad y es la siguiente. En su cuaderno de ciencias me van a dibujar una flor con sus partes, pero explican claramente cuáles son los órganos de reproducción masculinos y femeninos. Les voy a dar 15 minuticos para que esa flor quede muy hermosa y que se vean claramente cada una de esas partecitas. Nos encontramos aquí en 15 minutos cuando ya la tengan linda, coloreada. Si ya entendieron, si es necesario que vuelvan a darle una repasadita, entonces lo van a hacer. Y nos encontramos acá en un momentico para seguirles contando en qué consiste este rollo de la reproducción, porque ustedes deben estar pensando, bueno, profe, pero y entonces esos órganos masculinos, ¿cómo se van a juntar con esos gametos, con los otros gametos femeninos? Y eso no lo hemos visto. Entonces, después de este trabajito que ustedes cuando termine me van a mandar las foticos a mi WhatsApp, les voy a contar cómo se da realmente esa reproducción. Los espero en 15 minutos. Hola, lindos. Me imagino que esos trabajos quedaron divinos. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a empezar a ver el primer paso de la reproducción sexual, que es la polinización. Observen muy bien acá este insecto. Acá está la flor. Todos estos son granitos de polen en las anteras y miren lo que tienen en las paticas. Quiero que al final seamos capaces de deducir cuál es la importancia que tienen los insectos en este proceso de reproducción. Los voy a invitar a continuar viendo el video para que tengan más claridad sobre cómo se da ese proceso de reproducción. ¿Listos? ¿Qué es la polinización? El primer paso para la reproducción sexual de las plantas es la polinización, que consiste en el paso del polen desde las anteras al pistilo. Aunque la mayoría de las flores poseen estambres y pistilo, lo habitual es que el polen de una flor viaje hasta el pistilo de otra flor. Esto puede ocurrir de dos formas.
La polinización por los insectos. Se da en flores grandes y vistosas que además suelen producir un líquido dulce, el néctar. Los insectos reconocen esas flores tan vistosas y las visitan para alimentarse de su néctar. Al hacerlo se les pegan los granos de polen que se desprenden en otras flores a las que visitan. La polinización por el viento. En este caso las plantas producen mucho polen y el viento se encarga de transportarlo, de modo que algún grano de polen llegue a otra flor. Como no tienen que atraer a los insectos, estas flores suelen ser pequeñas y poco vistosas. Muchas de ellas carecen de corola. ¿Qué es el fruto y la semilla? Tras la polinización, el siguiente paso es la formación de las semillas y el fruto. Las semillas se forman a partir de los óvulos que acumulan alimentos y crecen. En su interior se encuentra un embrión, es decir, una planta en miniatura que ha empezado a formarse. El fruto se forma a partir del ovario. En su interior se encuentran las semillas. Su función es protegerlas y ayudarlas a que se dispersen, es decir, a que viajen lejos de su planta madre. Esta función la realizan de muchas formas diferentes. Por eso existe una gran variedad de frutos. Por ejemplo, los siguientes. Las manzanas, las cerezas, las ciruelas y otros frutos son grandes y jugosos para que se los coman los animales. Más tarde, estos expulsan las semillas con sus excrementos. Los arrancamoños y otros frutos tienen ganchos y pinchos con los que se enganchan al pelo de los animales que así los reparten. Los vilanos son ligeros y tienen pelos largos para ser arrastrados por el viento. ¿Cómo germina la semilla? El último paso de la reproducción ocurre cuando la semilla cae a la tierra y las condiciones son adecuadas, produciéndose la germinación de la semilla. La semilla necesita humedad, que hace que se hinche y se abra la cubierta que lo rodea. El embrión comienza a crecer empleando los alimentos que contiene la semilla, así la raíz se hunde en el suelo mientras el tallo se eleva. Cuando se agotan los alimentos almacenados en la semilla, la nueva plantita tiene ya una raíz y unas hojas formadas para realizar la función de nutrición por su cuenta y crecer hasta convertirse en una planta adulta. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con nuestra presentación para que ustedes entiendan mucho mejor esto que acabamos de ver. Entonces nos dimos cuenta de que la reproducción sexual se daba en varios momentos. Había una polinización, luego se formaba el fruto y la semilla, y por último se daba la germinación de la semilla. Pero quiero que acá, en esta diapositiva que les voy a mostrar, ustedes lo vean más claramente y lo puedan recordar mejor luego. Miren, por favor. Acá tengo la planta con sus órganos femeninos, acá está el pistilo, el ovario con los óvulos y viene la abejita, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esa abejita? Como aquí está el polen también, en los estambres se le pegan las paticas y cuando ella se para, aquí arriba en el pistilo, esos granos de polen, que son los gametos masculinos, o sea, las células sexuales masculinas, van a bajar por este tubo polínico y van a fecundar uno de estos óvulos. Entonces, cuando eso sucede, miren, granos de polen que caen de las paticas de la abeja o del insecto o del pajarito, entran por el tubo polínico, que es el del pistilo, llegan al ovario y en uno de esos óvulos va a haber fecundación. Ahí se va a formar la semilla. Y de esa semillita, acuérdense, va a quedar un fruto y una semillita. Esa semillita luego es la que germina y puede producir una nueva planta. Y ahí sí estaríamos terminando el proceso de reproducción. Cuando esto se da así, nosotros lo vamos a llamar polinización directa. ¿Por qué? Porque la misma flor es fecundada con su polen por el insecto. No sucede lo mismo en este caso,
donde hay polinización cruzada. Y es porque ese mismo insecto que estábamos viendo tiene el polen en las paticas, pero no cae dentro de esta misma flor, de ese pistilo, sino que ya va volando, viene aquí a otra flor y ese polen que traía pegadito en las patas baja por acá por ese pistilo, ese tubo polínico y fecunda otra flor. Eso también se puede dar y a eso lo vamos a llamar polinización cruzada. ¿Listo? Entonces, después de haber atendido muy bien a la clase, escuchar los videos y entender esto que acabamos de ver, ustedes van a hacer esta actividad. Van a tener tiempo porque hay una parte que es teórica, pero hay otra parte que es práctica. Miremos cómo vamos a empezar. Tomen nota y en su cuadernito vamos a escribir. Explica con tus palabras en qué consiste la polinización. Entonces me van a contar ustedes qué es eso de polinizar, ¿cierto? Y como hay varias formas, si quieren me explican. Luego van a dibujar una de esas formas de polinización. Como tercer punto, me van a contar cómo se forma la semilla y el fruto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos conceptualizando. Cogemos toda la información que recibimos, la vamos a procesar y vamos a tratar de conceptualizar con nuestras palabras para que nos quede en el cuaderno bien concreto el significado de cada cosa. Como cuarto punto tenemos que ustedes me van a explicar en qué consiste la germinación de la planta. O sea, la germinación de la semilla en realidad no es de la planta, es de la semilla. Quinto, me van a decir en su opinión, ojo, porque aquí es un texto argumentativo corto. Acuérdense que hemos visto textos narrativos, hemos visto textos descriptivos, textos instructivos, argumentativos. Entonces, en ese argumentativo, ustedes me van a dar razones para tratar de convencerme por qué son importantes los insectos, muchachos, en el proceso de reproducción. Entonces, me van a escribir un texto corto donde me hablen del papel que juegan los insectos en la reproducción de las plantas y en la permanencia de las plantas en el planeta, o sea, en la conservación de la especie de vegetal en el planeta. Quiero algo que me convenza, o sea, que les quede tan bien redactado que yo diga, sí, definitivamente hay que cuidar los insectos porque son muy importantes para la vida, ¿cierto? Entonces, ese sería el quinto. Y el sexto paso es más práctico. Ustedes ya habían sembrado una plantica que tenía reproducción asexual. Ahora vamos a sembrar una que tiene reproducción sexual porque vamos a sembrar es una semilla. Entonces, miren la actividad. Siembra una semilla, obsérvala durante 2 semanas. Ustedes llevan observando la otra ya 3. Entonces, vamos a mirar esta. No es que dejemos de observar la otra, sino que vamos a hacer el ejercicio conjuntamente. Entonces, siembro la semilla, la observo durante 2 semanas y voy anotando en la bitácora todo lo que va pasando. Luego, cuando se terminen esas 2 semanas, ustedes van a comparar la planta de reproducción asexual con esta planta de reproducción sexual y me van a escribir una o dos hipótesis. O sea, ¿qué pueden deducir ustedes cuando hacen esa comparación? Si no son capaces de formular una hipótesis, entonces por lo menos una propuesta, una conclusión sobre la observación de las dos plantas que tienen diferente forma de reproducción. Bueno, chicos, entonces quedamos pendientes de un futuro encuentro donde vamos a socializar esta actividad que la van a hacer muy completa y muy bonita y donde vamos a conversar, a hacer un conversatorio sobre esas observaciones que están haciendo y sobre todo, muchachos, sobre esas preguntas que surgen en medio de esa observación que hace parte de una investigación y a tratar de dar solución o claridad a eso que va surgiendo. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Los quiero mucho.